Decía que una de las cosas es comprender las particularidades de una economía rentista, ¿no? Cuando hablamos de una economía rentista nos referimos a aquella economía cuyo ingreso en divisas, cuyo ingreso en dólares no depende tanto de la cantidad de televisores que nosotros exportemos, o de automóviles, o de alimentos, o de medicina, que supone la existencia de un aparato productivo sólido, no capaz de colocar en los mercados internacionales el fruto de su esfuerzo productivo, sino que en el caso concreto de una economía rentista, el ingreso en divisas viene fundamentalmente de la exportación de un recurso natural que está en el subsuelo, que nadie lo fabricó, que nadie lo produjo, sencillamente hay que extraerlo, ¿no? En las condiciones de una economía como esa, hay un ingreso en divisas que entra al país, que no es fruto de su esfuerzo productivo y que entonces crea una enorme capacidad de compra, una enorme capacidad de demanda, ¿no? Cuando esa renta es transferida a los agentes económicos y sociales, se dan distintos fenómenos. Un gobierno, por ejemplo, de orientación empresarial que favorezca sobre todo a los sectores económicos a través de distintos incentivos y que distribuya la renta hacia ese sector, va a tener que encarar una situación distinta a un gobierno que tiene una orientación social, que invierte esa renta en función de resolver problemas claves de desempleo, pobreza y exclusión, pero que también van a tener que enfrentar otro tipo de problemas. En el caso concreto de Venezuela, ¿no?, de un gobierno progresista, de izquierda, de orientación revolucionaria, que ha orientado la renta petrolera en función de erradicar este tipo de flagelos sociales que tienen que ver con la pobreza y la exclusión. ¿Qué tipo de problemas ha confrontado? Bueno, que ha aumentado la capacidad de demanda, la capacidad de compra interna, muy por encima de lo que es la capacidad de respuesta del aparato productivo. Entonces, esa brecha, ¿no?, ese déficit que hay entre una demanda creciente y una oferta todavía precaria, hasta ahora se ha venido cubriendo con importaciones de bienes y servicios de otros países. Con ese fin se dejó anclado, se dejó congelado el precio del dólar, el precio de la divisa, en función de abaratar esas importaciones y contener también las presiones inflacionarias, las presiones especulativas en la economía. Sin embargo, eso al final no dio resultado y claro, por el contrario, más bien, fíjate cómo estamos en materia de inflación. Este año particularmente, el uso de la política cambiaria como instrumento de política antiinflacionaria ha hecho aguas, dio resultado en los primeros años. Fue una política que se fue agotando al paso del tiempo, y este año 2013 ha hecho crisis porque aún manteniendo la tasa de cambio anclada a comienzos del año en 4.30, después de febrero en 6.30, aún así vamos a tener una inflación que va a estar en torno al 50%. Eso es una clara revelación que el uso de la política cambiaria con ese fin se ha agotado. Pero lo que iba era lo siguiente: cuando dejas anclado el tipo de cambio, entonces eso es un incentivo para que los productores agrícolas o los fabricantes industriales vean que es mucho mejor negocio, que es mucho más rentable importar de otros países los productos agrícolas o los productos industriales que antes fabricaban. Entonces, eso acentúa justamente la contracción, la inhibición de un aparato productivo que de por sí tenía ya problemas para abastecer la economía interna. Entonces, se da esta situación donde ante determinadas circunstancias de eventual o de aparente escasez de divisas, se crean entonces todas estas expectativas, ¿no?, donde todo el mundo corre tras las divisas porque se supone que se van a agotar, que se van a acabar, y en buena medida es la causalidad de las distorsiones cambiarias que estamos... ¿Y eso es atribuible al Banco Central, al Ministerio de Finanzas, o a ambos factores, al Ministerio de Planificación, a una política del gobierno o a una falta de coordinación o de claridad de políticas entre el Banco Central y el Ejecutivo? Mira, es una situación que tiene distintos factores, ¿no?, hay distintas causas, y hay que saberlas entender, ¿no? Porque comenzabas preguntando cuál es la razón por la cual la economía tiene estas distorsiones, o sea, cuáles son los pecados capitales de la economía venezolana, decías tú. Mira, por un lado tenemos el impacto de esa renta petrolera, que ha sido suficientemente descrito, ha sido bien documentado, suficientemente analizado. Yo traje aquí 2 libros, ¿no?, excelentes, ¿no?, para entender el caso de la economía venezolana. Un libro de Bernard Mommer, Petróleo Global y Estado Nacional. Bernard Mommer, que fue viceministro de Petróleo y además gobernador de Venezuela en López, que se ha dedicado a estudiar el caso de la economía rentística venezolana. Y el libro del profesor
profesor Asdrúbal Batista, Teoría Económica del Capitalismo Rentístico, ¿no? Donde se explica muy bien el comportamiento de una economía con los rasgos nuestros. ¿Cuál es uno de los problemas? Así como un paciente de hipertensión, que tiene hipertensión, no debería desayunarse todas las mañanas con queso de cabra porque el alto contenido del sal probablemente le haga pasar un mal día, ¿no? O así como un paciente diabético, no debería desayunarse todos los días con una crepe de Nutella, ¿no? Porque el azúcar que contiene ese desayuno seguramente le va a hacer pasar un mal día. Asimismo, una economía rentista no debería mantener durante mucho tiempo anclado la tasa de cambio, el precio del dólar, justamente porque eso es lo que estimula, lo que refuerza esta tendencia a comprarle al resto del mundo lo que se debería estar produciendo internamente, ¿no? Eso se acentúa en contextos inflacionarios, ¿no? Donde el comportamiento en los precios, el alza en los precios en el país es mucho mayor que el alza en los precios en los principales socios comerciales de Venezuela. Porque ¿de qué se da cuenta el ciudadano de a pie? ¿De qué se da cuenta el empresario? ¿De qué se da cuenta el funcionario que viaja con unos viáticos al exterior? Bueno, que mientras Venezuela, por ejemplo, se va a encarecer 50% este año, en los demás países de América Latina la inflación es de 4 o 5%. Claro. Entonces, en esos países la inflación es apenas un décimo, 5% de lo que es en Venezuela. En consecuencia, Venezuela termina luciendo como un país mucho más caro, esos países son mucho más baratos y entonces ahora, Víctor, refuerza esa tendencia a convertir los bolívares por dólar y a importar lo que se debería comprar aquí.